Bueno, hoy continuamos lo que iniciamos en la clase pasada. En la clase pasada empezamos a hablar sobre tensores. Pero más específicamente hablamos sobre álgebra tensorial, definimos lo que son los tensores, hablamos sobre objetos geométricos, o sea, definimos los tensores como objetos geométricos que son independientes de su representación, de su representación en términos de coordenadas y que pues en cada punto del espacio el tensor puede representarse como ese objeto geométrico que bueno, en términos generales puede ser representado en términos de las componentes del tensor, y para las componentes del tensor ahí sí obtenemos que no son invariantes, ¿verdad? No son independientes de las coordenadas, pero sí transforman de una cierta manera específica que depende de si los índices están arriba, si son contravariantes, o si están abajo, son covariantes. Ahora, esa manera de transformar de las componentes de los tensores también se le llama covariante. Es decir, covariante es una palabra que termina siendo medio complicada porque tiene varios significados. Uno dice que algo transforma covariantemente, y ahí lo que está queriendo decir es que transforma como, o sea, transforma en una manera específica. Qué sé yo, por ejemplo, tenemos un objeto geométrico, ese objeto geométrico puede estar cambiando. Por ejemplo, bueno, en otras coordenadas, el objeto geométrico cambia también, pero cambia de manera proporcional a como lo cambian las otras coordenadas. Entonces, transforma covariantemente. No quiere decir eso que este tensor tenga exclusivamente un índice covariante, o que tenga puros índices covariantes. Puede tener índices covariantes y contravariantes, ¿no? Puede ser un tensor del tipo PQ. P índices arriba, Q índices abajo. Ahora, dentro de este contexto, faltaron por decir varias cosas sobre los tensores. Y es que, en términos generales, uno no puede evaluar correctamente una combinación de objetos geométricos que no sea del mismo tipo. Y eso es precisamente la clasificación de los tensores, ¿no? Una clasificación en términos de objetos geométricos del mismo tipo, de acuerdo a cómo transforman, es lo que les decía. Y entonces, yo puedo definir, por ejemplo, algunas operaciones como la suma, la multiplicación por un escalar, la combinación lineal en términos generales. Luego hay otros tipos de operaciones como los productos tensoriales, que se representaría también en términos de productos, de multiplicaciones, de componentes. Y después hay otras operaciones que podríamos decir convierten un tipo de tensor en otro tipo de tensor. Es decir, un tipo de tensor, por ejemplo, PQ, en otro tensor que sea P', Q'. Y esas operaciones normalmente las llamamos contracciones. Entonces, a ver, vamos a hacer una lista de este tipo de operaciones. Si A y B son tensores del tipo PQ,
decir, sus componentes tienen P índices contravariantes y Q índices covariantes, entonces C igual a una constante 1 por A más constante 2 por B. Pertenece también al espacio, o mejor dicho, es también un tensor PQ. Y aquí lo que dije fue si C1 y C2 pertenecen a los números reales. Si C1 y C2 son números reales, entonces yo puedo hacer una combinación lineal entre tensores del mismo tipo para dar como resultado un tensor. Y esa propiedad es específica de lo que nosotros llamamos espacios vectoriales. Los objetos que viven en espacios tales que se cumple esta propiedad se les llama vectores usualmente. Claro, aquí serían vectores de un espacio tensorial. Pero verdad que los espacios vectoriales son los espacios donde viven los tensores son espacios vectoriales. Entonces la noción de vector también está siendo utilizada en varios sentidos, ¿verdad? Llamamos vectores a los tensores tipo 1, 0, ¿verdad? Los tensores que tienen un índice arriba y 0 abajo. Sin embargo, los tensores en general son elementos de un espacio vectorial. Ok. ¿Cómo es esto en componentes? Bueno, esa suma de objetos geométricos, esa combinación lineal de objetos geométricos, se hace componente por componente. Por ejemplo, si tiene índices mu1 hasta mu p y mu1 hasta mu q, entonces esa componente específica dada por todos esos índices será igual al coeficiente C1 por la componente de A que tenga esa combinación de índices más C2 por B que tenga esos valores, los valores específicos para los índices mu y nu. Entonces es componente por componente. Así, si yo hago una combinación lineal de dos covectores, por ejemplo, es obvio que, a ver, si yo digo C1 por A mu más C2 por B mu igual a C mu. Bueno, ¿qué es C0? Bueno, tengo que sustituir mu igual a 0. Entonces esto es C1 por A0 más C2 por B0. Componente por componente. El valor de cada índice se evalúa término por término. ¿Okay? Por supuesto, uno ya cuando tiene varios índices no puede hacer una representación matricial de esto, a menos que dispusiese de más dimensiones, ¿no? En la pizarra nada más podemos representar tensores dos-dimensionales. Si tuviésemos más dimensiones, no sé, 4 dimensiones, entonces podríamos representar estas cosas que tuviesen 4 índices. No disponemos de ellas. Podríamos, sí, hacer, en el caso de algo que tuviese 4 índices, podríamos hacer matrices de matrices. No se lo recomiendo a nadie. ¿Qué otra cosa puede hacerse? Bueno, se puede hacer el producto directo entre dos tensores. Por ejemplo, si A y B son tensores no necesariamente del mismo tipo, podríamos tener A mu1 hasta mu
n, vamos a hacer mu n, nu1 hasta nu n por b capa 1 hasta capa p, lambda 1 hasta lambda q. Esa multiplicación entre cada una de esas componentes se puede representar como un tensor que tenga índices mu1 hasta mu m, nu1 hasta nu n, k1 hasta kp, lambda 1 hasta lambda q. Y en ese orden se tiene que poner. No es que lo voy a poner uno encima de otro y etc. Cuando uno ya empieza a poner índices uno encima de otro, tiene que mantener la convención muy clara. Ya no puede empezar a subir y bajar índices, por ejemplo, porque entonces deja de tener sentido. Ahora imagínense combinaciones de tensores de esta forma. Combinaciones con distintos tensores, o sea, multiplicaciones de tensores del mismo tipo, combinados a través de una combinación lineal. Bueno, eso me llevaría a tensores que tengan toda esta cantidad de índices, pero que tengan una cantidad bastante mayor de componentes independientes, ¿no? Un caso de esto, por ejemplo, es la matriz M. Vamos a decir M mu nu. M mu nu pudiera ser, vamos a decir C más bien. C mu nu pudiera ser A mu por B nu. ¿Verdad? Pero si esto es un tensor, esta multiplicación se transforma como un tensor, este también lo hace, pero también lo haría, por ejemplo, de mu nu. Este término transforma como un tensor, este término transforma como un tensor. Una combinación lineal de tensores transforma como un tensor, es decir, es un tensor. Y entonces aquí podríamos apreciar alguna cosa. A ver, ¿cuántas componentes tiene un colector en 4 dimensiones? Por ejemplo, este tiene 4 componentes. Este otro tiene 4 componentes también. A ver, 4 componentes que son independientes el uno del otro, ¿no? Entonces, si el tensor se fuese escribible exclusivamente de esta forma, entonces tendríamos 4 más 4 componentes, ¿cierto? Las 4 de A y las 4 de B como componentes independientes. Entonces este C sería un tensor con 8 componentes independientes. Pero si yo añado más, eso ya se rompe. Ese cuento ya se rompe. Ahora tengo 4 más 4 más 4 más 4, ¿verdad? Sería 4 por 4, 16. Pero no necesariamente es cierto que esta cantidad que está aquí tenga 16 componentes independientes. Podemos verificarlo añadiendo más. Por ejemplo, si yo añado DE, F, G, mu, nu, este tendría 4 y este 4, ¿verdad? 4 por 6, 24, pero esto es una matriz cuadrada 4 por 4. Las matrices cuadradas 4 por 4 tienen a lo sumo 16 componentes. El número de componentes de C nu máximo es 16, mientras que aquí hay 24. Entonces hay combinaciones de estas que no
que no están apareciendo. Hay combinaciones de estas que no están apareciendo. Perdón, hay combinaciones específicas de esta combinación de tensores que está apareciendo en esa combinación como tal y no cada uno de los términos por separado. Bueno, no soy muy claro. Ok. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer contracciones. Vamos a hacer contracciones. Si tenemos, por ejemplo, el tensor C mu1 hasta mu n, vamos a poner un índice extra, vamos a decir que tiene n más 1 índices arriba y mu1 hasta mu n, lambda. C como tal es un tensor n más 1, m más 1, ¿verdad? Tiene n más 1 índices arriba y m más 1 índices abajo. Pero si yo contraigo un índice, entonces esta cantidad es un tensor nm, no n más 1, m más 1. Se reduce el número de índices de esto, y esto le podríamos poner otro nombre, ¿verdad? Porque esto es una combinación de componentes. Esto podríamos decir que es de mu1 hasta mu n, mu1 hasta mu n. ¿Verdad? Y podríamos hacer la contracción con más índices, podríamos decir lambda, kappa, etcétera, los índices que estén repetidos arriba y abajo, y aquí las contracciones pueden eliminar índices de manera sucesiva. No necesariamente tiene por qué ser el último con el último, ¿no? Puede ser, qué sé yo, el primero con el último, cualquiera de arriba con cualquiera de abajo se pueden contraer. Perdón, podríamos haber hecho eso ya con las matrices, ¿no? La matriz MN, MN, sumamos. Pero nunca lo hice. ¿En qué circunstancias puede aparecer? Bueno, para que tú puedas hacer eso, para que tú puedas hacer las contracciones, un índice tiene que estar arriba y el otro abajo, si no, no es posible la contracción. Claro. En el caso de matrices, normalmente uno representa las matrices siempre con índices abajo, pero luego va y las multiplica sin necesidad de hacer ninguna operación sobre las componentes de la matriz. Básicamente porque está presumiendo que hay un producto interno que es el producto interno euclídeo, ¿sí? Coordenadas cartesianas, presumiendo uno. Para que un producto matricial sea naturalmente realizable, yo tendría que tener un índice arriba y otro abajo. Digamos, yo tengo T y tengo Q. El índice nu puede estar contraído. Bueno, en términos generales yo podría decir tengo un nu, kappa lambda, hago esa multiplicación de matrices, eso sería un producto directo, ¿verdad? Pero si hago que este índice se contraiga con este, entonces me queda nuevamente una matriz
digamos, W mu lambda. Y yo puedo, por supuesto, multiplicar muchas matrices. Si los dos índices están abajo o están arriba, en términos generales también puedo utilizar la métrica para contraer los índices o para subir uno de los índices y así poder contraerlos. Pero es necesario que exista un producto interno. Ese producto interno lo provee la métrica. A ver, un caso que suele causar confusión sobre esto es el de la métrica. Una contracción que uno puede hacer entre las componentes de la métrica sería lo que llaman la traza, que es la suma de los elementos en la diagonal, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, si yo hago la traza de G mu, tendría que sumar los elementos en la diagonal y ya está listo. Sin embargo, para poder realizar esa operación de manera que sea covariante, de manera que transforme bien bajo transformaciones de coordenadas, es decir, uno no quiere una traza que dependa de las coordenadas que uno esté usando, ¿no? Uno tiene que subir el índice. G mu, así como uno toma la traza de t, digamos, si yo tengo t mu y la traza de t mu, a ver, traza de t mu sería G mu por t mu. Tengo que subir el índice mu y después contraigo el índice de arriba con el de abajo, ¿no? Para ahí sí sumar los elementos en la diagonal. En el caso de la métrica, la traza de G mu es G mu por G mu, que es delta. Una de estas es la inversa de la otra, ¿no? Entonces esto da la delta nu. Y bueno, esto es la suma de las componentes, la suma de las componentes en la diagonal de la matriz de identidad en 4 dimensiones, por ejemplo. Eso en 4 dimensiones da 4. Eso es independientemente de cómo sea la métrica, esa traza siempre es 1. Perdón, siempre es 4. Sería la dimensionalidad en realidad. Hay otro tipo de objetos geométricos aparte de los tensores que hemos visto. Y esto tiene que ver con la forma que transforman de acuerdo al jacobiano de la transformación, pues. Cómo aparece la transformación. ¿Cómo aparece en la transformación del objeto geométrico el jacobiano? Digamos que el jacobiano A mu es parcial xi A con respecto a o al revés, ese sería el jacobiano inverso de acuerdo a lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Dijimos que x es una función de xi, entonces hay un jacobiano que era definible naturalmente. Ahora, olvidémonos de esto, supongamos que esas transformaciones siempre son invertibles, entonces esta matriz es invertible en cada uno de los puntos del espacio, en todos los puntos del espacio.
Entonces, si yo tengo ese jacobiano, existen otro tipo de objetos geométricos que transforman, además de transformar como un objeto, como un tensor del tipo PQ, transforman con una cierta potencia del determinante del jacobiano. Digamos aquí, por ejemplo, vamos a decirlo así. Empezó W. Es usual usar la letra W por weight en inglés, ¿no? Entonces, un tensor, digamos, de peso W transforma de manera que de mu1 hasta mu(n), mu1 hasta mu(m) se escribe de A1 hasta AN de 1 hasta dn igual y aquí sería determinante de la derivada parcial con respecto a mu de la derivada con respecto a de x mu. Tenemos este determinante elevado a la w por aquí todas esas matrices de transformación. A ver, J, cuando tiene índice A arriba, entonces porque es derivada de xi, y si tiene índice mu arriba es derivada de x, ¿verdad? De x mu. Entonces aquí tenemos J1 hasta JAN, J. La transformación inversa, ¿verdad? Pero lo escribo lo escribo aquí. Lo describo aquí en términos del tipo de índice. Pues si los latinos están arriba es una transformación, si los latinos están abajo, entonces es otra transformación. De M por T. Y aquí sí, vamos a ver, mu 1 hasta mu n, mu 1 hasta mu m. Y ahora me falta poner, por supuesto, los índices, de manera que, a ver, solamente los índices A y B estén del lado derecho también. Del lado izquierdo no hay índices mu, entonces los índices mu y nu tienen que estar contraídos, no hay índices griegos. Entonces ahora tenemos mu1 hasta mu m y mu1 hasta mu n. Ahora, dentro de los a ver cómo lo ponemos. El determinante tiene una propiedad interesante. Es que si yo calculo el determinante del producto matricial entre dos matrices, determinante de A por B, esto es igual al determinante de A por el determinante de B. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo la métrica que mu nu la transformo
a G a B igual a parcial A parcial B de X nu por G nu. Esto de aquí yo lo puedo escribir matricialmente como, a ver, J por G por J. Y tenemos índices mu, A, B. Y son matrices cuadradas todas estas. Si yo calculo el determinante de G a B, esto será igual al determinante de esta matriz por el determinante de esta matriz por el determinante de esta matriz. Esto será determinante de J mu A elevado al cuadrado por el determinante de G mu nu. Tal vez no les he presentado todavía una representación covariante o una representación en términos de índices que sea cerrada para el determinante. ¿Sí? Lo haremos más adelante, pero todavía manejemos estas nociones básicas de lo que es de cómo funciona el determinante. Esta propiedad es generalizable o es utilizable para este tipo de... O sea, en la definición que es independiente de coordenadas, esta propiedad del determinante también se cumple. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, el determinante de G es un tensor densidad. Y de hecho, fíjense ustedes, aparece la misma matriz aquí que acá. Este es el J mu A, mu arriba, mu A, y A abajo, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo podría escribir multiplicando y dividiendo por determinantes o potencias potencias determinadas del determinante de G, podría escribir tensores como combinaciones de este determinante y de este tensor densidad. Es decir, básicamente toda la dependencia que pueda haber en el determinante de jacobiano de un tensor densidad puede ser reescrito en términos de cómo transforma el tensor densidad raíz de G. Perdón, el determinante de G. Raíz, porque luego se usa mucho en la mesa. Pero entonces, a pesar de que parecen escalar, no lo es. Es un tensor densidad. ¿Ok? Y aquí yo creo que tuve algún error en mi definición. De cómo transforma el tensor densidad. Porque resulta que aquí pareciera como si el peso fuese igual a 2, ¿no? Entonces yo diría, esto no tiene índices libres, esto tampoco, entonces yo diría que esto se comporta como un escalar, pero que es tensor densidad con una cierta potencia W aquí. En realidad la definición de W va al revés. ¿Sí? Entonces aquí W es igual a menos 2. El peso de la raíz de la métrica es menos 2. Vale, el error aquí en la definición del texto.
de peso W yo puedo entonces multiplicar por alguna potencia de raíz de g y convertirlo en un tensor, ¿verdad? Así, raíz de g, a ver, ¿qué peso tiene raíz de g? Llamemos g como definición. Llamemos g al determinante de la métrica. Raíz de g transformaría a raíz de g', que es el determinante de jacobiano, a la ya sé dónde está el error que vengo trayendo. Y es que el determinante de jacobiano usualmente se le llama al factor que aparece cuando uno cambia de coordenadas, ¿verdad? Uno dice, esto es de I1 hasta de IN, por ejemplo, por el determinante del jacobiano. Y el jacobiano aquí es esa matriz, pero parcial x con respecto a las coordenadas. Entonces, y esto es al ir de las viejas a las nuevas. Yo estoy aquí yendo de las nuevas a las viejas, ¿no? Bueno, hay una mezcla, una pequeña mezcla aquí de términos. Entonces, en lugar de escribir J, voy a escribir determinante de parcial. Este tendría índices primados abajo, ¿verdad? Tendríamos que poner parcial A de que usamos primos. El primo serían las coordenadas nuevas, ¿no? Qué problema. Raíz del determinante de G a B sería determinante de parcial A de X mu por la raíz del determinante de mu. Así sí. Así no sacamos el problema de sí. Entonces fíjense ustedes cuando yo escribo raíz de determinante de G a B por, digamos, a la cierta potencia, vamos a decir a la menos a la W, eso. Por B A1 hasta A N por B1 hasta BM. Esta cantidad que está acá, vamos a sustituir la transformación tanto de esto como de esto otro. Entonces, primero de esto sería el determinante de parcial A de X mu a la W por raíz de determinante de G mu y
determinante de parcial a x mu a la menos w por la matriz jacobiana esta a1 mu 1, todas las matrices estas que están aquí arriba, nu m de n por el tensor t mu 1 hasta mu n, nu 1 hasta nu m. ¿Y qué ocurriría? Este determinante se cancela. Perdón, aquí me faltó poner el determinante la raíz del determinante de la métrica a la potencia W, ¿no? Que es básicamente la razón por la que aparece este jacobiano a la W. Y entonces ahora esta cantidad se comporta como un tensor. Así, por ejemplo, uno utiliza usualmente raíz de g por d4x, transforma de coordenadas y aquí sale el jacobiano y aquí sale el jacobiano a la menos 1. El determinante de jacobiano sale a la menos 1 y se cancelan, y por lo tanto esto termina siendo invariante. Esto es lo que uno usualmente llama el diferencial de volumen o de hipervolumen, porque ya no es un volumen tridimensional sino 4-dimensional, se llama hipervolumen y a todas las superficies que uno pueda meter dentro de ese hipervolumen les llama hipersuperficies. A todas las superficies 2-dimensionales o 3-dimensionales les llama hipersuperficies. Las hipersuperficies 1-dimensionales les llaman usualmente curvas, ¿no? No tiene mucho sentido hacer otra cosa. Pero bueno. ¿Listo? Entonces, si hay una región que tiene un volumen determinado, no es porque las coordenadas doten a esa región de volumen, es raíz de g, la cantidad que especifica cuál es el volumen de esa región. Bueno, a ver, creo que me extendí demasiado y ahora me va a costar retomar. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño punto aparte. Sí, antes de eso que queda la pregunta sobre cómo se interpreta esto, digamos. La métrica no solo te permite medir distancia, sino que también te dice cómo se distribuye el volumen de espacio, o eso lo tienes. La métrica te dice todo lo que tenga que ver con las cantidades geométricas. Lo que tú llamarías distancias, áreas, volúmenes o hipervolúmenes, todos vienen especificados por la métrica. Ahí va, pero este último resultado que pones ahí es una manera de decir, bueno, la manera en la que mido volúmenes es invariante ante transformaciones de coordenadas. Exacto.
Es la métrica la que te dice cómo son los volúmenes, no las coordenadas. Tú puedes utilizar las coordenadas que quieras y el resultado de integrar en una región determinada el volumen es independiente de si tú utilizas unas coordenadas. Claro, no, físicamente no Claro, tiene. claro. Si el volumen fuese una cantidad física, sí. ¿Cómo? Si el volumen fuese una cantidad física, sí tendría que serlo. Claro. No pudiera considerar situaciones donde no necesariamente es una cantidad que tenga sentido. Por ejemplo, en un espacio de parámetros presión, temperatura, volumen, número de partículas, un espacio de esos termodinámicos donde tenemos variables macroscópicas, ¿qué sentido puede tener definir una métrica allí, que haya una distancia entre puntos en ese espacio? Hasta donde yo he visto no tiene sentido. Ahora, un poco sobre notación, un poco más sobre notación. Los objetos geométricos normalmente se les representa en términos de sus componentes, dejando de lado las bases con las que se representan, con las que se deberían representar, pero usar las bases complica aún más las cosas. Entonces uno prefiere olvidarse de las bases y tratar de trabajar todo de manera que sea consistente, por supuesto, con el hecho de que ahora los tensores no son cantidades invariantes, sino que deben transformar covariantemente, y cualquier cosa que no transforme covariantemente, entonces no tiene sentido geométrico. Ahora, entre las notaciones que hay una que es bastante favorecida para representar las bases. Y es favorecida porque llega a tener significado físico específico, es decir, es utilizable. Así, uno utiliza o mucha gente utiliza en lugar de las bases de los vectores. Utiliza derivadas parciales. ¿Por qué? Bueno, porque las derivadas parciales transforman como las bases de los vectores. Y por otro lado, ya vimos que cuando uno hace transformaciones de coordenadas infinitesimales, la diferencia entre las coordenadas nuevas y viejas viene dada en términos de un campo vectorial, ¿verdad? Ese campo vectorial en realidad lo que está haciendo es cambiar las coordenadas viejas por las nuevas. Ahora, si yo digo x mu nueva, vamos a poner el primo aquí, x prima es igual a x mu más k mu. Esto es una transformación infinitesimal, k mu es muy pequeño. ¿Qué es lo que hace k mu sobre las cantidades que dependen de las coordenadas? Bueno, básicamente yo tengo una función, vamos a llamarla S por ser escalar, por ejemplo. Yo tengo una función escalar que sea función de x mu prima. Al hacer esta transformación, yo lo que estoy teniendo es que esto es S de x mu, haciendo serie de Taylor, ¿no? S de x mu más el primer término en una serie de potencias
de Camus, porque Camus es pequeño. Entonces, tengo que poner Camus de X por, perdón, X, exacto, sí, por la derivada de S de X mu. Esto sería el primer término en la serie de Taylor. Pero fíjense ustedes la manera en que aparece Camus por derivada mu. Y esto es escalar, esto es escalar y esto es escalar. Este transforma como un vector, este transforma como un covector, y entonces esas transformaciones se anulan y son iguales en cualquier sistema de coordenadas que no lo pueda representar. Entonces, es invariante decir Camus parcial mu. En otro sistema de coordenadas se escribiría Ka por parcial A. ¿Okay? Ahora, eso justifica que utilicemos esto como base en lugar de EMU. Bueno, hay otra razón, además de esta, que aquí los Camus están funcionando como generadores de desplazamientos, ¿no? Esto es un desplazamiento, ahora esto es una derivada que crea una transformación sobre la función escalar, de manera que el escalar es desplazado de esas maneras raras pintadas por el valor de K. Entonces K por la derivada es un generador de una transformación. Y me refiero a generador en el mismo sentido que, por ejemplo, uno puede tener generadores de transformaciones canónicas en mecánica. Pero bueno, dejemos esto como un punto aparte. La otra cosa es que si nosotros tenemos una superficie que es curva, la representación como vectores de los objetos que vivan sobre ese espacio, digamos, por ejemplo, los campos vectoriales sobre una esfera. Los vectores sobre la esfera tendrán componentes que viven sobre la esfera, pero esas direcciones cambian de dirección en la medida que yo me ubico en otro punto. Y en cada punto, en realidad, lo que está ocurriendo es que a cada punto yo puedo asociar algo que se llama el espacio tangente. El espacio tangente es como decir un espacio tipo Rn. En el caso dos dimensional sería como decir un plano dos-dimensional que yo puedo poner en cada uno de los puntos. Es decir, tengo infinitos puntos, porque en una esfera hay infinitos puntos, ¿verdad? Tengo infinitos planos que son tangentes, cada uno de ellos a uno de los puntos sobre la esfera. Ese sería el espacio tangente, que es el espacio donde viven los vectores. Y ese espacio tangente, yo creo que no es descrito mejor de otra forma que a través de la derivada. La derivada dice cómo cambian las cosas en la tangente a un punto, ¿no? Tiene esa interpretación también la derivada. Bueno, eso sobre notación. Y por otro lado, tenemos que en lugar de los covectores, en lugar de las bases de los covectores, suele utilizarse dx mu. ¿Por qué? Porque transforma de esa misma forma.
Y otra cosa es que, pongan ustedes, yo tengo un vector A, un covector A mu, omega mu. Resulta que hay cantidades geométricas que yo puedo calcular directamente, de manera que esto sea independiente de las coordenadas. Podría, por ejemplo, calcular la integral desde un punto A hasta un punto B sobre una curva, no sé, la puedo llamar gamma, de A mu de X mu. Los covectores, vamos a escribirlos, los covectores son naturalmente integrables. Sobre curvas. Y eso lo que quiere decir es que yo no necesito ningún otro ingrediente para saber cuál es el resultado de este. No necesito saber cómo es la métrica, no necesito saber cómo son las distancias entre un punto y otro para poder saber cuánto es esta integral. Vamos a tener que integrar y ya. Tengo que saber el valor del covector a lo largo de la curva. Entonces, muchas veces la gente omite esta notación porque no hace referencia directamente a los otros usos que podría prestarse. Y esto, como esto transforma como un covector, como las componentes de un covector, y esto transforma como las componentes de un vector, entonces las transformaciones se cancelan entre sí y es invariante las transformaciones ordenadas. Bueno, y ya voy a empezar a entrar entonces en el tema que debemos tratar de por completo, porque creo que no va a dar chance, que es el de análisis tensorial. Análisis que, bueno, normalmente la gente llama análisis a todo lo que tenga que ver con límites. Y bueno, así lo son las secuencias y asociaciones, y son las integrales, y son las derivadas. Entonces uno llama análisis tensorial específicamente a lo que tenga que ver con derivadas e integrales que hagan referencia a tensores. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de hacer definiciones que nos permitan convertir, o sea, derivar de manera que la derivada de un tensor sea también un tensor. Antes de eso vamos a considerar lo que nosotros consideramos usualmente que es la derivada del tensor. A ver, si yo tomo la derivada, por ejemplo, la derivada mu
la derivada parcial con respecto a la coordenada mu de un tensor vamos a decir mu1 hasta... ustedes saben que podemos poner todos los índices que queramos arriba y abajo. Vamos a agarrar un par de índices. Nada más. No, primero se hace con un índice. Vamos a considerar un vector. Si yo considero la derivada de un vector, luego yo puedo decir x mu igual a un conjunto de funciones mu de xi y transformar hasta las coordenadas xi, y entonces yo tendría que poder representar parcial a de t b en términos de aquello. Y esto, bueno, antes de transformar la derivada, vamos a transformarlo en entero. Esto sería derivada a de x derivada de xi b con respecto a mu de t mu. Y esta derivada puede pegar en el primer término o en el segundo. Cuando pega en el segundo término, tendríamos derivada mu de xi b por derivada a de t mu. Y cuando pega en el primero sería derivada a de la derivada mu de xi b por t mu. Aquí hay algo raro, que es que t mu no aparece derivada, ¿no? Normalmente en una derivada, si yo sustituyo la función por la función más una constante, por ejemplo, la constante se va, pero bueno, al hacer el cambio de coordenadas, esa constante puede mantenerse allí. Pero bueno, voy a seguir expandiendo esto en términos de las nuevas coordenadas. Aquí me parece entonces parcial mu de xi b y parcial a de x nu por parcial nu de t mu. Voy a cambiar el orden de los índices, como ya lo hice. Entonces, prefiero no borrar 4 índices y solo 2. Derivada nu de t mu. Y aquí, en cambio, aquí tengo que utilizar la regla de la cadena para poder tomar esa derivada parcial a de x nu por derivada con respecto a x nu de la derivada con respecto a x mu de xi b por t mu. Y este sería el término que uno diría, así transforman los tensores. Pero este término es completamente alien, completamente aparte. Esto no tiene nada que ver con la forma en que transforman los tensores. Entonces esto no es un tensor. La transformación debería ser esto igual a esto por el término lineal, pues. Tiene que estar ese término lineal y no es nada. Al haber estas segundas derivadas, se arruina el carácter tensorial de este objeto. Entonces,
yo me preguntaría, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Si esto es una cantidad geométrica, ¿por qué no está transformando como si fuese una cantidad geométrica? Y el hecho es que nada más estamos derivando la componente del vector. Entonces, si yo hiciese derivada nu de t mu, vamos a seguir utilizando las bases B, porque no quiero que nos confundamos con aquellas otras notaciones que les presenté. Esto sería parcial nu de t mu por m más t mu por parcial nu de m. Y esto sí debería transformar el principio como un tensor. Ok, entonces, si estuviésemos en coordenadas cartesianas y el espacio fuese euclídeo, yo les diría rápidamente que así se define los símbolos de Christoffel. O sea, utiliza una descomposición en términos de los vectores base de esto, sería lo que nosotros llamaríamos símbolos de Christoffel. Y esos símbolos de Christoffel, al transformar de coordenadas, hacen aparecer un término que también tiene derivadas segundas, pero esas derivadas segundas se cancelan entre sí. En cambio, vamos a escribir esto que dije, perdón. Si yo digo que parcial nu de mu es igual a gamma nu mu lambda por e lambda, es decir, los símbolos de Christoffel serían la manera en que se realiza la descomposición de esto en términos de los vectores base. Por lo que yo podría agarrar y despejar de aquí gamma lambda nu mu como omega lambda que se come a parcial nu mu. Como ya ustedes vieron que eso se podía hacer, ¿no? Esto sería en principio un comienzo para la definición de los símbolos de Christoffel. Sin embargo, vimos que en el caso de que la métrica esté dada, es conveniente para nosotros definir no esto, esto que aquí sería la definición solamente en espacios planos, ¿sí? Solamente funciona en espacios planos una definición en esos términos, pero ya vimos que para nosotros era útil una definición de los símbolos de Christoffel en términos de la métrica, de manera que esto daba un medio de G lambda kappa por parcial G más parcial G menos parcial G. Para mí siempre hago el mismo truco, porque si no, no puedo recordarlo. Esto debe ser simétrico, entonces aquí pongo mu mu y aquí mu. Y el índice que falta lo pongo en los sitios donde falta un índice.
Entonces, si ya yo había visto que esa cantidad era necesaria para describir las trayectorias geodésicas, vamos a probar. A ver qué ocurre si yo utilizo eso acá. Defino una cosa que se llama derivada covariante, que se suele representar con el mismo símbolo del gradiente, ¿no? Nabla. Y que naturalmente tiene un índice abajo, porque va a ser una derivada, va a tener de hecho una de las componentes, una de las partes de esto consta básicamente de la derivada parcial. De manera que al actuar sobre un vector t, al revés, del 1, esto sea parcial nu de t mu más gamma nu mu lambda por t lambda. Y se puede demostrar que esto es covariante. Se puede demostrar que esto transforma como un tensor. Contrariamente a esto, ¿no? Esto no transforma como un tensor, pero al añadir este gamma, entonces ahora sí transforma como tiene que ser. A ver, el primer término, yo me sé de memoria cómo es la transformación de los gammas, así que la voy a escribir. A ver, esto se escribe como, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decir, yo quiero saber cómo es nabla A de TB. Y esto sería esto que está aquí, ¿verdad? Parcial A de x nu por parcial de xi b con respecto a mu de parcial mu de t mu más parcial. Estoy todavía escribiendo el primer término. Estoy todavía escribiendo la transformación de este. Parcial A de x nu por parcial mu de xi b por esto lo borré, pero estaba allí escrito por t mu, que es el único índice griego que queda libre. Voy a poner aquí un corchete y ahora voy a poner la transformación de gamma por t. Pero por supuesto, en términos de los índices, en términos de los índices A y B y C, etc. Esto yo creo que no debería proceder si no escribo los índices correctamente aquí. Por ejemplo, si esto es A y esto es B, ¿cómo sería acá? Tendríamos A y B, y aquí tendríamos A, B y C. Y entonces aquí
aquí el término que falta, que es el de gamma por t, sería parcial si b por parcial x parcial x con respecto a lambda. Y aquí ponemos B y los índices que están abajo son A y C, ¿verdad? Estos son los índices A y C. Y por gamma mu lambda más, y aquí tenemos el índice B, sería el parcial si B por parcial x, tendríamos una derivada segunda, ¿no? Derivada segunda de x, y aquí podemos poner un índice nu. Y aquí tenemos los índices A y C. Todo eso multiplicado por la transformación de este, que sería parcial si C con respecto a ver, en estos primeros tenemos el índice mu. Bueno, nada, tendremos que conformarnos con otro índice, vamos a llamarlo kappa. Ok, esta es la transformación del índice C al índice griego, y aquí tenemos la transformación de el gamma a las nuevas coordenadas. Bueno, lo cierto es que este término y este con esto deben combinarse de manera que sean como la derivada covariante en las coordenadas griegas. Vamos a ver, aquí ocurriría que esta transformación, fíjense ustedes, aquí tenemos el índice C contraído con este índice C. Bueno, en realidad tendría que ser una expansión. Tendría que ser una expansión de todos estos términos. Pues este por este y este por este, para poder ver cómo se cancelan los términos. Pero lo que terminó ocurriendo es que esto se convierte en parcial A de x nu por parcial nu de si b por la derivada covariante nu de p mu más otros términos que tienen derivadas segundas de las coordenadas. Esos términos se cancelan entre sí. De momento solamente créanme. Luego hay que hacer algo de trabajito para demostrar eso. Pero este término se va a cancelar con este otro, definitivamente. Y al cancelarse, hacen aparecer la transformación de coordenadas de la derivada covariante como si fuese la transformación de un tensor. Ahora tenemos esta cantidad escrita en términos de los símbolos de Christoffel en las coordenadas
coordenadas X, ¿verdad? Esto está en las coordenadas X, mientras que aquí está en las coordenadas Xi. De pronto me estoy poniendo pesado, ¿no? Acto de fe, aquí el acto de fe no está de más, es correcto lo que les estoy diciendo y no quiero que perdamos demasiado tiempo en la cuenta como tal. Luego yo a ustedes les voy a pedir que demuestren eso. Ok. Entonces, bueno, con estos símbolos de Christoffel, entonces, se llega a definir una derivada que transforma como tensor. O que al aplicarse sobre un tensor, el objeto resultante también es un tensor. Pero fíjense ustedes, es un tensor de otro tipo, ¿no? Si B era un tensor 1,0, si T era un tensor 1,0, ahora al aplicar la derivada covariante es un tensor 1,1. Tiene un índice abajo ahora, un índice covariante. Y en términos generales, la derivada covariante hace eso. La derivada covariante toma un tensor PQ y te da como resultado un tensor PQ más 1. Aumenta el número de índices que tiene abajo, eso es todo lo que estoy diciendo. Lo aumenta por 1. Por otro lado, la derivada tiene un montón de... Esta operación, debería decir esta operación en lugar de esta derivada, porque todavía no hemos demostrado en realidad que es una derivada, tiene las propiedades que sean necesarias para que se comporte como una derivada. Las derivadas siguen la regla de Leibniz, por ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando actúas sobre dos objetos, por ejemplo, cuando la derivada actúa sobre A por B, entonces eso sería igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ahora, ¿cómo se...? A ver, entonces, antes de continuar, ya yo conozco dos tipos de objetos geométricos, dos tipos de campos tensoriales a los cuales les conozco la manera de derivarlos de manera que sigan siendo tensores, ¿no? Que es, uno, por un lado tenemos los escalares. Los escalares satisfacen a ver, derivada mu de un escalar transforma como un vector, transforma como un tensor.
Por lo tanto, podríamos hacer la definición nabla mu, la derivada covariante de un escalar igual básicamente a la derivada del escalar. Y por otro lado, tenemos la derivada mu de los vectores, definida como parcial mu por t mu más. Y aquí hay algo que va a resultar útil para ver cómo van los índices, porque fíjense ustedes, empieza a ser complicado, el número de índices aumenta, ¿no? Y entonces seguir una cuenta resulta enredado. Yo lo que tengo que ver es que hay un término siguiente que es lineal con el objeto geométrico, con el vector, y que tengo que tener la misma cantidad de índices libres arriba y abajo, los mismos índices libres arriba y abajo, y el resto tienen que estar contraídos. Si este tiene un índice mu aquí, entonces el primer índice que yo pongo es el de gamma allí abajo, es este. Así se define. Y ahora, este gamma actúa como una matriz. Tiene un índice arriba y un índice abajo. Este gamma mu actúa como una matriz que tiene un índice arriba, un índice abajo y actúa sobre el índice. Recuerden que gamma puede ser, en el caso claro, puede ser interpretado como la derivada del vector base, ¿no? Pues resulta que si pensamos en la derivada covariante utilizando este gamma sobre un t, podemos pensar en este gamma como la derivada del índice. La derivada del índice actúa, digamos, transformando el índice linealmente, haciendo una transformación del objeto, del vector, una transformación lineal del vector, a través de una matriz. Entonces tendríamos el índice nu, lambda, lambda. ¿Sí? Esto es una transformación lineal de un vector, pero que es específica para cada coordenada en la que yo esté derivando, ¿no? Entonces primero derivo la componente y después derivo el índice. Entonces veamos cómo esto de la regla de Leibniz. ¿Qué tal si yo derivo un escalar por un vector? Bueno, para empezar, si yo tengo un escalar por un vector, esto sería un tensor de tipo 1, 0, ¿verdad? Yo debería derivarlo igual que derivo un vector. Y esto, por definición, es parcial mu de s por t nu más, y ahora la derivada del índice con gamma mu lambda por s por t lambda. Pero por el otro lado, esto se puede separar en dos. Aquí tenemos parcial mu de s por t más s por parcial mu de t más, y aquí también lo saco de factor común de aquí, ¿no? Mu lambda mu t lambda. Y esta es la derivada de t. Entonces, aquí tengo esto, lo escribo como nabla s por t. Aquí va t nu, perdón. Más s por nabla mu t nu. ¿Y qué tal si multiplico, hago el producto directo entre dos vectores? A ver, de mu de nu, y vamos a hacer la derivada lambda. Al principio
yo utilizo la regla de Leibniz, yo puedo deducir que esto debe ser parcial lambda de T, nabla lambda de T mu por T nu más T mu, perdón, aquí va una D, por nabla lambda de V nu. Y esto se escribe como dos derivadas parciales, ¿verdad? Que yo podría reunir las derivadas parciales y vamos a poner las juntas, las derivadas parciales, a ver qué tal. Esto sería parcial lambda de T mu V nu. Y hay dos términos, aquí hay un gamma lambda mu kappa por T kappa por V nu. Más, y aquí hay otro término, que vamos a poner el gamma afuera, gamma lambda nu kappa por T mu V kappa. Si yo defino aquí, por ejemplo, llamar C mu nu a esa combinación T mu V nu, entonces nabla lambda de C mu nu puede escribirse como parcial lambda de C mu más X gamma lambda por C más gamma lambda por C. Y ahora pongo los índices. Primero derivo el primer índice, luego derivo el segundo índice. Entonces el primer índice es mu, el segundo índice es nu, kappa nu, y aquí mu kappa. Es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos C mu kappa, gamma nu lambda kappa, y aquí tengo C kappa nu por gamma mu lambda kappa. Y así definiríamos entonces la derivada de un tensor que tuviese dos índices contravariantes. Si quisiésemos definir la derivada de un objeto que tuviese n índices contravariantes, tendríamos que hacer entonces algo similar a esto, ¿verdad? Asegurarnos de que, o mejor dicho, obligar esta derivada a que sea como la derivada, obligar esta operación a que satisfaga la regla de Leibniz, ¿verdad? Y que actúe sobre cada uno de los términos independientemente, para luego terminar viendo que en efecto esta regla de derivar un vector, primero derivando la componente y luego derivando el índice, esa regla es generalizable a n índices. Yo tengo que añadir un término como este para cada uno de los índices que yo esté derivando. Ahí es un alumno, el primero. Sí. Gracias. Entonces vimos, por un lado, que
generalización de la derivada parcial. La derivada covariante es una generalización de la derivada parcial porque incluye la derivada parcial, pero incluye también otros términos que hacen que la derivada sea covariante. Ojo, gamma no necesariamente tendría por qué haber tomado este valor, ¿sí? Cualquier objeto que transforme de la manera que lo hace gamma, que lo tenía escrito aquí con este término inhomogéneo, cualquier gamma que transformase de esa forma sería suficiente, porque lo importante es que una derivada covariante se transforme como transforman los tensores, ¿no? Y entonces este término de derivadas segundas desaparecería al hacer esa derivada. Bueno, antes de irnos vamos a ver cómo transforman cómo derivaríamos los covectores. Y por último, cómo derivamos los tensores en general. A ver, por un lado, yo sé ya cómo derivar los tensores y sé cómo derivar los escalares. Y por otro lado, sé que yo puedo contraer un covector y un vector para obtener un escalar, ¿verdad? Entonces, si yo digo la derivada covariante de A por B, donde A es un covector y B es un vector. Esto, por supuesto, es la derivada parcial de A nu por B nu, porque es un escalar. Estamos derivando un escalar. Pero por otro lado, la derivada covariante debe ser una derivada, debe satisfacer la regla de Leibniz, y entonces yo diría que esto es nabla mu de A nu por B nu más A nu por nabla mu de B nu. Entonces yo conozco esto, me falta por conocer esto. Despejo, así de simple. Nabla mu de A nu por B nu va a ser igual a la derivada mu de A nu B nu menos A nu por la derivada nu de B nu. Voy a hacer eso. Esta derivada se separa en dos términos. Esto será parcial mu de A nu por B nu más A nu por parcial mu de B nu menos A nu por, y aquí que tenemos la derivada covariante de B, que ya la sabemos sacar, o mejor dicho, ya la definimos y funciona, y esto sería el parcial mu de B nu más gamma mu nu lambda de lambda. El segundo término y el tercer término son iguales, fíjense, son idénticos pero signos contrarios. Tienen signos contrarios, entonces se cancela este sí. Y tendré, a ver, aquí yo tengo B nu y aquí tengo B lambda, pero yo quiero sacarle factor con un B porque está multiplicando todo. Entonces, yo voy a cambiar el valor de nu aquí a que sea cualquier otra cosa. Voy a decir lambda.
Ya no tengo nu, sino que tengo lambda. Era un índice mudo de todas maneras, no importaba. Saco b lambda de factor común, tendría parcial mu a lambda menos gamma mu lambda por a nu. Y esto es cierto para todo b. Ah, por cierto, aquí también tengo nu, entonces voy a cambiarle el nombre por lambda. ¿Verdad? Tengo esto igual a esto, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Como esto es cierto para todo vector b, ¿verdad? Como eso es cierto para todo vector b, entonces hay dos opciones, hay una única opción. Entonces, el coeficiente debe ser igual a ambos lados. ¿Sí? Esto podemos pensarlo como una matriz actuando sobre un vector, ¿verdad? Si el producto de una matriz n por un vector es igual, vamos a llamarlo b, es igual a m por b, y esto es cierto para todo vector b, entonces n es igual a m. Bueno, es precisamente eso lo que vamos a argumentar aquí. Vamos a utilizar este argumento para decir que nabla mu de a lambda es igual a parcial mu a lambda menos gamma mu lambda nu a nu. Si pensamos entonces en la derivada covariante como derivando la componente más términos que derivan el índice, fíjense ustedes lo que tenemos acá. Tenemos la misma matriz mu, gamma mu, pero con un menos al frente. Los índices que son covariantes se derivan con menos en la matriz. Menos la matriz gamma mu. Y así vamos a ver cómo actúa la derivada covariante sobre un tensor que tenga múltiples índices. Vamos a poner solamente dos, pero serviría para cada uno de los índices. Vamos a poner mu1, mu2 y dos índices abajo también, mu1 y mu2. Esto sería parcial mu de p, mu1, mu2, mu1, mu2. La derivada de la componente más gamma por t más gamma por t menos, ahora vamos a derivar los índices de abajo, menos gamma por t. Entonces tengo, en todos tengo mu, y vamos con el primer índice. El primer índice sería mu1. Vamos a poner lambda, mu2, mu1, mu2. Así derivé el primer índice. Vamos a derivar el segundo. Esto sería mu2. Y queda mu1 donde estaba antes, mu2 es sustituido por lambda. Y lambda es un índice mudo. Entonces va pegado al gamma. Y aquí tenemos nu1 y nu2. Los índices nu todavía no los he derivado. Ahora sí los vamos a derivar en estos dos. Nu1 y nu2 quedan intactos. Al derivar nu1 es sustituido por lambda y nu2 queda. Y lambda es un índice mudo, entonces tiene que estar arriba. Fíjense, estamos multiplicando
por supuesto, siempre de manera que los índices del tensor son sustituidos. Y aquí derivo el índice nu2 y lambda nu1 queda y nu2 es sustituido por lambda, que es un índice nu1. Y así, para cada uno de los índices arriba aparecería un gamma por el tensor y para cada uno de los índices abajo aparecería menos gamma por el tensor. La regla es esa entonces, ¿sí? La regla para derivar tensores es esa. Derivo un componente y luego derivo los índices. Si son contravariantes, se derivan con más gamma, y si son covariantes, con menos gamma. Bueno, terminamos por ahí. Entonces,